Un saludo a todos mis amigos del canal Hablemos de Ajedrez. Hoy quiero mostrarles una partida entre dos maestros ingleses, Julian Hobson y James Sherwin, jugada en Front Opening en el año 2001. Es una partida que enfoca el tema importantísimo de qué pieza cambiar, qué pieza conservar. Piezas buenas contra piezas malas. Y este aspecto es uno de los más importantes y que muestra y establece la diferencia entre un maestro y un aficionado. El maestro tiene el concepto, tiene el criterio bien establecido de cuáles son las piezas buenas, cuáles son las piezas malas, qué piezas cambiar, en qué momento hacerlo y en qué momento no hacerlo. Esto, por supuesto, es un elemento que genera una gran diferencia entre el maestro y el jugador que no ha alcanzado la maestría, independientemente del cálculo. Es la valoración y el concepto de la posición. Veamos la partida en cuestión. El maestro Hobson inicia con D4, E6, caballo F3, D5, G3, F5. Maestro Sherwin se inclina por jugar la defensa holandesa, el variante Stonewall o muro de piedra. Alfil G2, caballo F6, enroque corto. Alfil D6, C4. Y ya está planteada la posición que se ha jugado 1.000.000 de veces en esta variante, digamos así, C6. Ahora aquí hay que establecer establecer el criterio de la estructura de peones que me muestra, me da qué piezas son buenas, qué piezas no lo son tanto, digámoslo así, o pueden ser malas. Evidentemente con la formación del Stonewall, la holandesa, C6, D5, E6, pues el alfil de C8, el alfil dama, queda encerrado en sus propios peones. Conceptualmente podríamos llamarle un alfil malo, que es aquel que tiene los peones más adelantados y bloqueados en su color. El alfil bueno en este caso del negro sería el que corre por las casillas negras, pues los peones, como dijimos anteriormente, están colocados contrario a su diagonal. Con las blancas sucede un poco parecido. El peón de D4, ¿verdad? Establece pues quizás que el alfil que no es tan bueno, que no podemos decir aquí que es un alfil malo, sería el de C1 y cambiarlo por el alfil de D6 negro, pues sería un excelente negocio, pues estaríamos cambiando el mejor alfil de las piezas negras por un alfil de nuestro y le dejamos el alfil de C8 que ya establecimos que es un alfil conceptualmente hablando malo a las negras. Claro, evidentemente esto del ajedrez no es un dogma y muchas veces el alfil 18, el alfil holandés podríamos llamarlo, ha definido muchas partidas cuando hay una ruptura en E5, etcétera, o a veces entra al juego a través de alfil D7, alfil D8 y G6 o H5 y ya no sería tan malo porque es un alfil que sale de la cadena de su cadena de peones que establece el bloqueo ese a su movimiento. Pero partiendo de la base conceptual, pues ahorita podemos considerarlo como un alfil malo. El blanco juega B3, una jugada lógica, pues ya estableciendo los criterios de las piezas buenas y las piezas malas, el blanco procede o quiere efectuar alfil A3 y cambiar su alfil por el mejor alfil de las negras. Aquí también, bajo ese mismo criterio, el blanco muchas veces ha jugado alfil F4 sin temor a que le doblen el peón de G, porque en la casilla 5 sería un puntal muy fuerte para su caballo. El enroque quedaría algo debilitado, pero es muy difícil para el negro aprovecharlo y estaríamos buscando lo mismo que con B3, o sea, cambiarle el alfil bueno a las piezas negras. B3, dama E7, el negro no permite alfil A3 y el blanco insiste en generar el cambio A4. La idea evidentemente es alfil A3. Enroque corto, alfil A3, alfil por, caballo por. Y ya el blanco logró lo que quería al principio o sea, en la apertura, cambiar ese alfil bueno de las negras por el alfil no tan bueno de las blancas. Si el negro no logra romper y que su alfil de C8 juegue, pues evidentemente la posición blanca
es ligeramente superior. Claro, con este cambio el caballo blanco va a quedar un poco marginado. En A3 no está en el centro y por tanto la posición no es que el negro esté totalmente inferior. Aquí hay mucho juego y se han jugado varias partidas acá y el negro no necesariamente se le puede valorar la posición como perdida ni como mucho menos muy inferior. Es una posición de lucha donde se establece pues ese criterio que hablamos anteriormente. Caballo de D7, caballo C2, trayendo el caballo al juego, A5, caballo CE1. ¿Cuál es el plan del caballo blanco? Fíjese que estaba en A3, viene a C2 y viene A1. Bueno, el blanco, precisamente por la estructura del Stonewall, la estructura de F5, F6 y D5, sabe y comprende que la casilla 5 es una casilla fuerte para sus piezas, porque no está controlada por los peones del negro. O sea, se ha creado ahí un hall, una, digamos así, un outpost, hablando en inglés, una casilla fuerte para las piezas. Ya aquí el blanco tiene claro el plan a seguir. La idea es precisamente cambiar la mayor cantidad de piezas posible y siempre que el negro se quede con el alfil 18, que sería un alfil malo, contra uno de mis caballos, para entrar en un final con una pieza superior contra una pieza inferior. Vamos a ver cómo pasó acá. Caballo 4. Fíjense la diferencia entre la casilla E5 para las blancas y E4 para las negras. Aquí parece este caballo muy poderoso y en una muy buena situación, y evidentemente lo está. Pero sin embargo esto no puede considerarse una casilla totalmente fuerte, porque hay un peón en F2 que puede desalojarlo con F3 y el caballo tendría que desalojar esa casilla fuerte. Sin embargo, en E5 es imposible para el negro desalojar al caballo, la pieza que se instale ahí con un peón. Ahí está la gran diferencia. Caballo de 3, blanco sigue con su plan lógico y es ocupar la casilla E5. El negro genera o quiere generar complicaciones en el flanco de rey, basado quizás precisamente en la posición preponderante de su caballo de E4. O sea, el caballo de E4, hasta que no sea desalojado, está colocado en una casilla fuerte, en una buena posición, y el negro emprende un ataque lateral que es típico de todas estas posiciones. El blanco continúa con su plan, caballo F, E5. Caballo por E5, caballo por E5, y ya logramos parte de lo que queremos. Ya cambiamos una pieza menor, un caballo por un caballo, y es posible, ¿verdad?, el cambio en un momento determinado de mi alfil de G2 por este caballo de E4 y quedarme con mi caballo fuerte contra el alfil malo de las negras, el alfil que está bloqueado por sus peones. Aquí el negro ahora jugó alfil de 7. Esta jugada podríamos considerar quizás una jugada dudosa, porque permite precisamente los cambios que estamos hablando, que queremos y que el blanco ha planeado para quedar con piezas mejores con piezas mejores de las blancas contra este alfil negro. Piezas mejores no, el caballo de 5, el caballo contra el alfil las negras. Aquí una posibilidad interesante hubiera sido, por ejemplo, caballo de 6, quizás seguido de caballo F7, para cambiar el fuerte caballo blanco por el caballo negro, y entonces, bueno, entrar en la lucha de mi alfil de C8, que no es tan bueno contra el alfil blanco de G2, que aunque conceptualmente no tiene sus peones bloqueándolo, sí los peones del contrario están en su color y lo limitan mucho en su actividad. Un concepto importantísimo acá, estratégico del ajedrez, es que cuando usted lucha contra un alfil contrario, debe colocar sus peones en el color de ese alfil para evidentemente limitar la acción del susodicho alfil, digamos así. Por tanto, el alfil blanco de G2, aunque no tiene sus peones que lo bloquean, sí tiene los peones negros que le limitan su acción. Por tanto, una buena estrategia hubiera sido, para defensiva, cambiar el caballo negro por el caballo del blanco, y no como pasó en la partida
donde fue todo lo contrario. Aquí el blanco aprovecha inmediatamente y le hace alfil por E4. Una jugada que quizás sorprendió al jugador de las negras, porque el blanco se desprende de su alfil del fianchetto que generalmente siempre se mantiene, o la mayoría de las veces se mantiene para custodiar al rey, para generar cierta confianza en el sector del enroque. Pero el blanco, el maestro Hodgson, ha captado muy bien la posición y ha logrado lo que quería. Ha cambiado las tres piezas menores, pero ha dejado su poderosísimo caballo de E5 contra el alfil negro de D7, que sus peones lo están bloqueando. El negro hizo D por E4 y ahora el blanco hace una jugada muy importante. F3, jugada muy buena. Hay que despejar el centro, ¿verdad?, para explotar las debilidades de las negras. Si la posición se mantiene cerrada es muy difícil explotar esas debilidades estructurales que tiene el negro. E por F3, E por F3. Torre a D8, bien, trae la torre, y ahora otra jugada importantísima la posición. Si ya establecimos que este caballo es muy poderoso, está en una casilla muy fuerte, y este alfil no es una pieza muy buena que digamos, precisamente por tener su peón, y repito, en su color, pues la jugada C5 se cae por sí sola. Aquí se establece una casilla muy fuerte, digamos así, un puntal donde el caballo pudiera ir en un determinado momento a D6 y generando presión sobre la posición enemiga, aunque, vamos a decirlo así, el caballo de 5 está muy bien situado y no tiene por qué cambiarse. Esta jugada más que todo también genera una ventaja de espacio en el flanco de la dama. C5, admiración. El negro jugó alfil C8, evitando el cambio. Una jugada también bastante dudosa porque desde acá el alfil no tiene ningún tipo de acción. Evidentemente esta jugada alfil 8 pues se ve con mejores perspectivas para las negras. Por lo menos por acá, aunque no tiene mucho que hacer, tiene mayor espacio para moverse, para jugar. Alfil C8, dama de 2. El blanco está jugando por las casillas negras. Toca una debilidad importante en la posición negra, y también acá el peón de G5, porque fíjense que la jugada G5 que parecía que podía generar algún tipo de complicaciones al negro, al blanco, el que le podría dar algunos chances de contraataque y de atacar acá en el flanco del rey, en realidad no ha dado fruto ninguno. Se simplificó la posición y el negro ha quedado ahí muy pasivo. Torre de 5, ocupando una casilla bien establecida, una casilla fuerte, y queriendo presionar el peón de D4, que también conceptualmente podríamos llamarlo un peón débil, porque es un peón retrasado en una columna semiabierta. Pero aquí lo principal es la lucha del caballo bueno contra el alfil malo, como decía Capablanca en su teoría de la simplificación. Cambiar, eliminar las hojarascas, las piezas accesorias a la lucha, y quedarse con las piezas que establecen el desequilibrio estratégico. Eso es lo que está haciendo en este caso el jugador de las blancas. Torre a D1, torre F de 8, dama C3. Defiendo mi peón de D4 y siempre tengo en la mira el de A5. Dama F6, torre F1, controlando la situación, estableciendo un control estricto y defensivo sobre el caballo, el monstruo este que tengo acá en ese H5. El negro se comprende que no tiene otra opción sino es crear la posibilidad de algún contrajuego en el flanco del rey, no hay otra. Rey H1, G4. Ahora, esta es una jugada también bastante dudosa. ¿Por qué? En primer lugar, está colocando otro peón más en el color del alfil.
El gran Tartakower decía que todo movimiento de peón generaba una debilidad, pero que lo ideal sería eh, jugar sin mover los peones, lo cual es imposible, él mismo lo decía, es como una metáfora, digamos así, pero porque también los movimientos de peones pues generan fortaleza y generan posibilidades de ataque, etcétera, ganancia de espacio y una serie de cuestiones. Pero este tipo de jugadas, por ejemplo, no, todo, acá deja las casillas negras muy débiles. Fíjate que no hay alfil blanco, alfil de casillas negras que controlen estas debilidades. Por tanto, G4, lejos de crear posibilidades de ataque, lo que hace es generar más debilidad en una posición ya bastante débil de las negras. Dama de 3, el blanco siempre jugando por las casillas fuertes de él, que son las casillas negras. Aquí hay un problema de debilidad enorme en estas casillas. Rey H7, dama F4. Poco a poco el blanco va colocando sus pies. Fíjese el criterio importantísimo de la posición y cómo el maestro Hodgson, con un criterio exacto y una valoración correcta de la posición, ha establecido un plan donde se cambiaron las piezas, se quedó con el caballo fuerte contra ese alfil débil, el negro queriendo generar contrajuego, lo que ha hecho es debilitar más la posición y acá es cuestión de técnica ya la victoria. Torre G8. Fíjese que aquí la amenaza evidentemente era F por G4, H por G4 y caballo por G4, porque el peón de F5 está clavado con la torre G8, evitando esa posibilidad. H por F por G4, H por G4 y ahora caballo C4. Y el caballo va irrumpiendo, sale de la posición fuerte de 5, le cede la casilla de 5 a otra pieza si quiere, pero también ataca al peón débil de A5. Torre de G8. Esta jugada ya está dudosa. Si no podríamos decir como quizás ya la posición negra verdaderamente esté perdida. Es difícil encontrar alguna solución a esta situación. El blanco ahora caballo B6. Durísima jugada. Gana la calidad, entre otras cosas, pero quizás el blanco no tanto quiere la calidad, sino que el caballo impone su autoridad en la posición y ya cuando se caiga y se gane la calidad acá, la posición se cae sola. Dama E7, caballo por D5, torre por y siempre por las casillas negras. Fíjense que esta partida es muy intuitiva. El alfil negro nunca pudo hacer nada. Hasta ahora no ha podido hacer nada y no hará nada en toda la partida. Los peones del negro, la estructura de peones negros en blanco, en el color de su propio alfil, ha limitado totalmente su acción. Es un alfil muy malo, conceptualmente hablando es malo, pero aquí podríamos decir que no solo es malo, es demasiado malo. Dama de 8, rey G1, siempre por las casillas negras. Fíjese, eso es un detalle importantísimo, porque son las casillas que están débiles precisamente por la estructura del peón. Rey G6, torre D1, presionando el peón débil y ocupando la casilla, la columna E. Dama de 7, H4, jugada también durísima, importantísima esta jugada. H4. Ya la posición está totalmente perdida. Las piezas negras no juegan, el rey está ahora totalmente inseguro y ya esto es una tortura para las negras. Dama G7, jaque, y ahora voy a buscar al rey negro. Dama D7, torre G3, jaque, rey F7. Esta jugada no merecen comentarios. Dama E5 y Sherwin paró de sufrir. Aquí ya no hay opciones ninguna, independientemente de todo lo malo que tiene la posición, el rey negro sucumbe ante el ataque de la blanca. Espero que esta partida le sirva para entender un poco la estrategia ajedrecística de qué piezas cambiar, qué piezas conservar
¿verdad? ¿Qué piezas son las buenas? ¿Qué pieza es la mala? Sobre todo el tema del caballo fuerte contra el alfil malo. Y vuelvo a repetir el concepto para los que están iniciándose en el aprendizaje del ajedrez. Alfil malo es aquel que tiene los peones más adelantados y bloqueados en su color, o sea que lo hace malo precisamente por no poder tener espacio para movilizarse, para moverse, no poder participar en la lucha. ¿Qué fue lo que pasó en esta partida? Por hoy concluimos. Si les gustó el video, denle like, activen la campanita y suscríbanse para continuar estimulándome en este trabajo. Muy buenas noches.